grande el bebé. Ahí está cachorro, velo No, nada no está gigante. más. Está gigante, no manches. Gigante. Está Ya se está súper creciendo. gigante. No, no parece de 4 meses para nada, para ¿No? nada. Mira nada Sí, más. está Mira. grandecito ya el A rodillo. ver, cállalo así, estilo Rey León. No va a caber en la... Mira, mira. Wow. Velo. Wow. Y eso que encoge sus piernitas, ¿eh? Sí. Va a Híjole. estar grande como el También, papá, ¿no? brother. Va a estar. Sí, yo creo. ¿Qué pasó? No, hombre, pero qué calor da estarlo teniendo. Era el hermano primitivo con su ventiladorón ahí arriba. ¿Cuál calor? Mire, cómo yo aquí me estoy quemando ya. Parece helicóptero lo que tienes ahí, brother, un Va a helicóptero. volar. Y aún así tengo calor. Qué chica chamarrota que traes. Frío, tío. Bueno, hasta tiene cuello, no manches. Me quiero encuerar, pero te van a asustar. No, pues ponte una playería así como esta, algo así. Es que se prende el ventilador y le da frío. Ya sé. Ya. Estar con ustedes aquí nuevamente Amén. para que aprendamos todos juntos de la palabra del Señor. Vamos a empezar con una oración y pues vamos a pedir al hermano vicario que nos haga una oración para que empecemos con Bien, Señor. oficio. Gracias, hermano. Gracias por darnos esta gran responsabilidad. Señor, gracias. Te pedimos hoy, esta tarde, Señor, que vamos a estar en tu presencia. Señor, te pedimos bendición y sabiduría, Señor, para esta celebración, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que pongamos todo nuestro interés, Señor, y toda nuestra atención en lo que vamos a estar leyendo en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que hoy vamos a estar aquí reunidos, Padre Santo. Venga su bendición, Padre Santo, hacia nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que la nueva generación en Cristo, Señor, y sea cada día mejor, Padre Santo, cada día más unida, unánimemente, como dice tu palabra, Señor. Y eso nos conforta, Señor, a todos por igual. Señor Santo, te pido, Padre, Señor, te pido, Señor, hoy, Padre Santo, que esta tarde, Señor, que nos des esa palabra a cada uno de nosotros, Señor, que nos edifique, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor, durante toda la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, nos toca ahora Hechos 5, pero yo creo que como es un poco largo, lo vamos a dividir, creo, en dos partes. Sí, recibiste mi recado, brother, que solamente tu equipo es del versículo 1 al 10. ¿Sí viste ese recado, Luis? Sí, pastor. Ah, Ok, entonces, solo vamos a ver del versículo 1 al 16. Exacto. Estuvimos viendo esa parte y está dividida del 1 al 16 en dos historias. Entonces, como el grupo de nosotros solo somos dos, Ángel va a descubrir la historia de Ananías y Zafira, y luego yo del versículo, bueno, llega hasta el versículo 11, luego del versículo 12 al 16 yo voy a terminar con la otra historia, que es sobre los apóstoles sanan a muchas personas. Ok, entonces dejo aquí a Ángel con ustedes para que empecemos. Amén. Bueno, quiero darle gracias a Dios por este tiempo, ¿no? que nos permite, y por todos los hermanos que están reunidos. Voy a empezar leyendo. Voy a leer del 1 al 11 para que sepamos, ¿no? de qué es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que, Perdón, hermanos, perdón. Es Hechos 5, perdón.
Hechos capítulo 5, hermano. Ok, amén. Gracias. Amén. Ok, Hechos capítulo 5 dice. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, que es la que tengo. Ok, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Yo creo que es una parte bien conocida, ¿no? Yo creo que todos quizás ya habíamos escuchado acerca de esta situación, ¿no? Yo cuando lo estaba leyendo otra vez, ¿no? Me recordaba y podemos ver un suceso extraordinario, podríamos decirlo así, ¿no? Porque pasa algo que quizás no habíamos visto anteriormente, ¿no? Pero quiero empezar, como decía mi hermano Gustavo, vamos a empezar viendo los personajes que se encuentran en esta lectura. Y yo he podido encontrar como personajes principales, primero a Dios, ¿no? Incluso lo menciona, ¿no? Lo menciona a Dios Padre y también se menciona al Espíritu Santo, ¿no? Lo vamos a tomar también como personajes principales. Después ya viene Ananías, Zafira, su esposa, el apóstol Pedro. También por ahí, ya podemos decir personajes secundarios. También habla de Satanás. Habla también de los apóstoles, ¿no? Porque no solo era Pedro el que estaba ahí, ¿no? Sí, habían más, ¿no? No menciona quiénes exactamente estaban ni cuántos, pero habla de más apóstoles. Y también habla de unos jóvenes, ¿no? Que también no encontramos muchos detalles acerca de estos jóvenes. Pero bueno, más adelante vamos a ver, ¿no? Vamos a descubrir acerca de quién se trata, ¿no? Ok, vamos a empezar, hermanos, con los versículos 1 y 2, pero quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí está un poquito más explicado. Y dice así, miren, el versículo, escuchen más bien, el versículo 1 dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad. Versículo 2. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Amén.
Por ahí creo que lo está poniendo ya mi hermano. Amén. Yo creo que en esta versión podemos entender quizás un poquito más, ¿no? Acerca de lo que exactamente estaba pasando, ¿no? Porque en la Reina Valera 60, pues no nos da mucho énfasis, ¿no? De lo que está pasando. Pero aquí en esta me gusta mucho porque dice que llevó solo una parte del dinero y afirmó, esa palabra es la que nos confirma todo, ¿no? Pero afirmó que era la suma total de la venta. Amén. Ok, entonces vamos a empezar. Para mí es un poquito nuevo, quizás es la primera vez que voy a hacer esta forma, ¿no? Como decía mi hermano, la forma de descubrimiento, ¿no? Amén, amén. Lo que vamos a hacer, me decía Luis, que voy a desglosar, ¿no? Toda la lectura. Y después, no sé si Luis está de acuerdo, pues vamos a dar el tiempo a nuestros hermanos que también ellos comenten y después ya te doy el tiempo a ti, ¿no? Sí, estaré bien. Sí. Sí. Para que no perdamos, ¿no? Perdón, comenten de la historia. Exactamente. Correcto. Ok, entonces voy a tratar de desglosarlo, ¿no? Lo que yo pude aprender, pude descubrir acerca de toda esta lectura. Y ya después vamos a dar el tiempo a nuestros hermanos que también puedan comentar. Ok, lo primero que vamos a ver es a Dios. Nos vamos a buscar a Dios en toda esta lectura. Amén. Y lo que yo puedo ver, hermanos, en el versículo 1 y 2 acerca de Dios, porque ahí, si se fijan, habla acerca de Ananías y Zafira, ¿no? De lo que están planeando, podemos decir así, o lo que ellos estaban pensando. Pero lo que yo puedo ver de Dios en esos versículos es la omnisciencia de Dios. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de eso, ¿no? Todos sabemos acerca de la omnisciencia de Dios, que es que Dios todo lo sabe, ¿no? Dios tiene el poder de saber todo, ¿no? Dios es el creador, ¿no? Entonces, Dios él sabe todo, ¿no? Y desde el momento en que estas personas pusieron eso en su corazón, Dios ya lo sabía, ¿no? Incluso la Biblia dice que desde antemano, ¿no? Desde antes ya Dios sabía todo lo que ellos estaban pensando. E incluso dice que para Dios pues no hay nada oculto, ¿no? No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Entonces Dios ya sabía lo que estaba aconteciendo. También hay unas citas que nos pueden hablar de eso también, pero no las vamos a ver, nomás las puede decir en 1 Juan 3:20. También la Biblia nos habla acerca del conocimiento de Dios, ¿no? Que Dios todo lo sabe. También en el primer libro de Reyes, en el 8:39, también nos habla acerca de esto, pero no nos vamos a detener en ese aspecto. Pero podemos ver ya a Dios, ¿no? Actuando aquí. La omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe, ¿no? Y eso es lo que yo puedo ver en estos dos versículos. En segundo lugar, puedo ver que Dios tiene una relación muy estrecha con sus discípulos, podríamos decir, o con sus hijos. Porque por medio del Espíritu Santo, Dios ya se había revelado, ¿no? A Pedro. No, porque si se fijan en el versículo 3, Pedro inmediatamente, ¿no? Cuando Ananías le dice, ¿no? De que pues había vendido su heredad y que aquí estaba el dinero, ¿no? Entonces él inmediatamente, ¿no? Sabe lo que está pasando porque pues Dios se lo ha revelado, ¿no? Dios tiene con él una relación muy estrecha y le ha revelado todo lo que va a acontecer, porque yo creo que Pedro como hombre pues no podía imaginarse, ¿no? Entonces yo puedo ver también eso de Dios, que Dios como pues se revela, ¿no? También con sus hijos, ¿no? Pero tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una entrega también por parte de nosotros hacia Dios, ¿no? Para poder también recibir eso de Dios. Amén. Amén. Vemos también un Dios de justicia. En el versículo 5.
Si notan, dice que al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Eso es lo que pasó. Podemos ver la justicia de Dios, ¿no? Pero si se dan cuenta, es un suceso extraordinario, es un suceso bien fuerte, podríamos decirlo así, ¿no? Y yo me recordaba de un versículo en Romanos 6:23, un versículo bastante conocido para todos, donde dice que la paga del pecado es muerte. Y hermanos, y en este versículo lo podemos ver literalmente, por decirlo así, ¿no? Se cumple exactamente esa parte de la palabra. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Si se fijan, la primera parte del versículo habla de lo que nosotros como pecadores, ¿no? Lo único que podíamos obtener era la muerte, ¿no? Pero vemos el contraste, ¿no? En la segunda parte del versículo vemos el contraste, que pues gracias al sacrificio de Dios y por su gracia, ¿no? Es que nosotros fuimos librados de esa muerte, de pecado. Amén. Amén. Amén, amén. Otra cosa que yo puedo ver es que Dios quiere que seamos hombres sinceros, hermanos. Que tengamos ese corazón sincero, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso también lo puedo notar yo, ¿no? En lo que es con respecto a Dios. Y pues podemos ver también a Dios representado por el Espíritu Santo, ¿no? Que es la tercera persona de la Trinidad. También lo podemos ver ahí, porque lo mencionan, creo que lo menciona 2 veces el apóstol Pedro. Es el Espíritu Santo, ¿no? También se habla del Espíritu Santo, de Dios mismo, ¿no? Pero en su tercera persona, ¿no? De la Trinidad. Eso es lo que yo puedo ver acerca de Dios en esta lectura. Después vamos a dar el tiempo para que nuestros hermanos también puedan descubrir, ¿no? Algo más de Dios en toda la lectura. Ahora quiero que vayamos y veamos acerca de Ananías y Zafira, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes de los que se está hablando aquí? Y lo que yo puedo notar en estas personas, que lo primero que a mí, pues, lo primero que yo pensé fue que estas personas no estaban convertidas a Dios. Desde el momento en que ellos empezaron quizás a pensar qué es lo que iban a hacer, ¿no? Creo yo que lo hicieron porque realmente no se habían convertido. Porque del momento en que ellos tomaron parte del dinero, ¿no? Eso quiere decir de que ellos dudaban, ¿no? De Dios. Había una duda en ellos, no estaban completamente convencidos, no tenían fe. Eran unas personas sin fe. No había esa plena confianza en Dios todavía, porque creo que no se habían convertido. Y por eso dice que tomaron parte del dinero, ¿no? Yo creo que a veces, creo que quizás ellos pensaron, bueno, no sabemos, ¿no? En un futuro qué es lo que puede pasar, o si damos todo, pues nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Y si pasa algo después, pues vamos a tener algo, ¿no? Con qué poder suplir nuestras necesidades. Tal vez eso fueron uno de los pensamientos que tenía Ananías y Zafira, ¿no? Por eso es que tomaron, pero porque realmente no había una conversión, ¿no? Dios, no se habían convertido a Dios. Es lo primero que yo puedo ver en ellos, ¿no? Eso lo podemos ver en los versículos 1 y 2, ¿no? Porque allí fue donde ellos empezaron a actuar, no vendieron lo que tenían, no sabemos qué era, un terreno, una casa, pero el hecho de que ellos tomaron, ¿no? esa parte fue lo que ya empezó a dar el problema, ¿no? Podemos ver también que había malicia en su corazón. Eso lo podemos ver en el versículo 4. Si ven, el apóstol Pedro, ¿no? los
cuando lo confronta, no le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Si era tuya, o sea, nadie te dijo que lo hicieras, ¿no? Sino que fue algo que de ellos no salió. Porque dice que si reteniéndola no era tuya, o si la vendías, el dinero pues no seguía siendo tuyo, ¿no? ¿Por qué entonces pusiste esto en tu corazón? O sea, yo creo que había una malicia quizás allí en ellos, ¿no? Actuaron con malicia porque quizás querían mostrar en público, ¿no? Quedar bien en público, o querían mostrar algo diferente, ¿no? En público a lo que realmente estaba en su corazón. Porque realmente no todo lo que ellos tenían en el corazón lo estaban mostrando, ¿no? Al dar solamente una parte del dinero y quedarse con otra, ¿no? Estaban manteniendo algo en secreto, ¿no? Y creo que, pues, querían mostrar nomás en público cosas que tal vez no completamente lo que ellos tenían en su corazón. Por eso es que yo le he puesto que actuaron con malicia, ¿no? También puedo ver que tenían un poco de avaricia y eran impostores también, porque estaban engañando. Ellos no eran personas reales, no habían convertido realmente. Entonces eran impostores, eran mentirosos, ¿no? Eran mentirosos. Y pues querían quizás ganar honra, pero a un costo muy bajo, ¿no? Porque la honra que supuestamente ellos iban a tener, ¿no? En entregar todo el dinero, pues iban a ganar una honra en público, ¿no? Pero ellos querían ganarla, pero no con todo el dinero, sino que con una parte. Entonces les estaban guardando algo, ¿no? Entonces les estaba saliendo más barato, por decirlo así, ¿no? Porque si se fijan, ellos estaban imitando lo que vimos en el capítulo 4, ¿no? Como termina el capítulo 4. El capítulo 4 termina diciendo que Bernabé no tenía una heredad y la vendió y puso a los pies de los apóstoles el precio de lo vendido. Entonces ellos también estaban haciendo lo mismo, ¿no? Pero ellos no lo estaban haciendo completamente. No estaban entregando completamente todo lo que habían obtenido. Y pues también podemos ver en el versículo 3 y el versículo 9 que el pecado principal que ellos cometieron y es mentir, ¿no? Mentirle primero, vamos a decir así, primero a los hermanos, ¿no? Pero, y después a Dios, podríamos decirlo así, pero bueno, sabemos de que del momento que ellos pusieron eso en su corazón, pues ya le estaban mintiendo a Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos le mintieron a los apóstoles al presentar nomás una parte de lo que ellos habían obtenido, pues le mintieron a ellos y le mintieron a Dios. Y yo entiendo de que también si nosotros le mentimos a nuestros hermanos, le estamos mintiendo también a Dios. Eso es lo que yo puedo aprender de esa parte también. Porque dice que pues, como les dijo el apóstol Pedro, casi que le dijo, no nos estás mintiendo a nosotros, sino que estás mintiéndole al Espíritu Santo, estás mintiéndole a Dios. Y pues creo que querían hacer un acto de generosidad, pero falso, ¿no? En el versículo 8, ¿no? Podemos ver eso. Porque incluso, si ven, el apóstol Pedro también a Zafira, ¿no? Le pregunta, ¿no? Exactamente lo mismo. Y ella, pues, responde exactamente, falsamente, ¿no? Responde falsamente también, responde con la mentira, porque, pues, estaban juntos, ¿no? En lo que estaban haciendo, junto con su esposo. Eso es lo que puedo yo notar acerca de Ananías y de Zafira también, porque fue algo que hicieron juntos. Amén. Ok, ahora el apóstol Pedro. ¿Qué podemos ver del apóstol Pedro? Primero, pues lo que decía anteriormente, que yo veo al apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿no? Muy lleno del Espíritu Santo.
obediente a la palabra de Dios. Y digo obediente a la palabra de Dios porque si se dan cuenta, hermanos, Pedro lo confrontó, ¿no? Porque fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo, a lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Quizás a veces nosotros también debemos hacer eso, ¿no? Como aprendíamos con mi hermano Gustavo, yo creo que a veces confrontar, pero con amor, ¿no? A nuestros hermanos, pero sí confrontarlos a veces cuando ellos están cuando, no ellos, pues todos podemos estar en pecado o en algún error y también debemos confrontar a nuestros hermanos también. Eso es parte de la obediencia, ¿no? Porque él no se quedó callado, porque él hubiera podido decir, bueno, pero está ofrendando, ¿no? Está dando algo. Peor fuera que no hubiera dado nada, ¿no? Pero sí él está dando algo. Él podía haberse dicho, bueno, está bien, ¿no? Dejémoslo tal vez, ¿no? Pero yo creo que pues el Espíritu Santo lo estaba tocando fuerte y fue que él los confrontó, ¿no? Podemos ver pues el discernimiento de espíritu que había en él, ¿no? Porque inmediatamente pues él, al oír, ¿no? Las palabras de Ananías diciendo, ¿sabes qué? Aquí está esto, el precio total, porque era el precio total. Lo que él dijo, ahí es donde radica exactamente la mentira, ¿no? Y pues podemos ver el discernimiento de espíritu que tenía el apóstol Pedro. Cómo el Espíritu Santo, ¿no? Actuó dentro de él. Y otra cosa que puedo ver es el poder de la palabra de Dios por medio de su boca. Si se dan cuenta, porque cuando él dice, más que todo lo podemos ver cuando está hablando con Zafira, ¿no? Porque le dice, y aquí vienen los jóvenes, los que enterraron a tu marido o a tu esposo, y te van a enterrar a ti también. Y podemos ver ese poder, ¿no? De la palabra de Dios por medio de él, ¿no? Porque cuando él habló, se cumplieron también las cosas. Amén. Eso lo podemos ver también en versículo, versículo 10, ¿no? Versículo 9 y 10 es cuando el apóstol Pedro confronta a Zafira también. En versículo 3, hermanos, yo he puesto aquí un apunte que dice que podemos ver que si no estamos convertidos a Dios, dice que Satanás tiene el control de nuestro corazón. Eso ya lo podemos ver este personaje, ¿no? Que sale allí. Porque dice que, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice el apóstol Pedro a Ananías, ¿no? Y pues lo que yo entiendo acerca de esto es que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, estamos llenos de pecado. Porque eso es lo que tenían estas dos personas. Estaban en pecado. No tenían el Espíritu Santo, por lo tanto, estaban llenos de pecado, pues Satanás los había llenado de pecado. Amén. Eso es lo que puedo yo ver acerca de los personajes. Bueno, podemos ver los apóstoles, ¿no? También habían más apóstoles allí, como dije anteriormente, pero no menciona cuántos ni quiénes exactamente eran los que estaban allí. Se supone que no había mucha gente, creo yo, ¿no? Si podemos notar, tal vez habían pocos, ¿no? Porque no, entiendo yo que no estaban en una reunión, algo así, ¿no? Sino que quizás estaban en una casa aparte o en algún lugar, pero no había muchas personas, ¿no? Habían tal vez algunos apóstoles y también habla de estos jóvenes, ¿no? Tal vez se refiere a los apóstoles, pero los de menor edad, ¿no? Podríamos decirlo así. Porque andaban quizás muchos ahí que no estaban muy viejos, vamos a decir, pero yo considero que eran también apóstoles, ¿no? Los que dicen los jóvenes. Los apóstoles, pero los más jóvenes, ¿no? Y pues podemos ver que pues también hay un servicio, ¿no? También acerca de ellos también ahí, ¿no? Son servidores. Es lo que puedo ver yo de esos.
Ahora pasamos a los mandamientos y promesas. ¿Qué podemos ver en los mandamientos? Versículo 1 y 2. Pues podemos ver el mandamiento de no robarás, ¿no? Porque eso es lo principal que podemos ver en esta historia, que ellos estaban robando, ¿no? Le estaban robando a Dios, no le estaban robando a los hermanos, ni mucho menos, sino que estaban robándole a Dios porque estaban tratando, ¿no?, de hacer un acto en público, pero habían tomado parte, ¿no?, de eso. Y eso es lo que yo puedo ver, ¿no?, en eso, que no cumplieron, ¿no? Estaban rompiendo este mandamiento. Y otro es el mandamiento de no hablarás falso testimonio, ¿no? Porque estaban mintiendo. La mentira, ¿no? Este es el mandamiento, ¿no?, que habla acerca de la mentira. No hablarás falso testimonio, o sea, no dirás mentiras. Es lo que quiere decir. Y eso pues lo podemos ver en versículo 2 y versículo 8 también, porque Zafira también le preguntó y ella también mintió, ¿no? Ella dijo, sí, ese fue el valor total que nos dieron. Y fue que ella también mintió, ¿no? Esos son los dos mandamientos que yo puedo encontrar, ¿no?, en esta lectura. Promesa, creo que si honramos a Dios, hermanos, con nuestros diezmos y ofrendas, ya no poniéndolo en nuestro tiempo, yo creo que Dios es fiel, ¿no?, para bendecirnos más de lo que nosotros podemos dar o podemos ofrendar, y creo que eso todos lo hemos podido experimentar, ¿no? Amén. Y pues algo que no tenemos que hacer, pues ya vimos, ¿no? Muchas cosas de las que no debemos hacer, ¿no? Primero, actuar con malicia, ¿no? Pero creo que se actúa con malicia cuando no hay una, perdón, no hay una conversión, ¿no? Entonces yo creo que el actuar con malicia creo que no es para nosotros, ¿no? Lo que sí podemos hacer, hermanos, es no tener, como dice, un corazón con malicia, sino un corazón sincero, ¿no? Tener un corazón sincero delante de Dios. Más que todo a la hora de entregar nuestro diezmo, porque si notan, hermanos, esto se trata, la lectura habla de dinero, la verdad, de un precio, de un dinero. Y pues para nosotros es nuestro diezmo y es nuestra ofrenda. Amén. Así que, pues, hermanos, esto es lo que yo he podido descubrir en esta lectura, y voy a dar el tiempo a mi hermano Luis para que mi hermano Luis siga con el tiempo, para que le dé el tiempo a los hermanos también. Ok, hermanos, así como habíamos hablado al principio, va a quedar un tiempo para que podamos dar también nuestros comentarios acerca de esta historia antes de pasar a la otra. Así es que el tiempo queda en sus manos. No sé quién dice quién levanta la mano para que nos diga algo que pues también ellos hayan descubierto, algo diferente a lo que nuestro hermano Ángel encontró. Recuerden que cada uno tiene que desbloquear su propio aparato, teléfono o computadora, por favor. Amén. Perdón. Yo aquí es donde encuentro otro mandamiento, aparte de no mentirás, no robarás, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque ellos, en lo que es la lectura esta que vimos, están ahora sí que yéndose por lo material, ¿verdad? Y están dejando también al Señor a un lado. O sea, no se fueron con todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ellos querían parte de ese, amaban más el dinero. Sí, muy bien, hermano, muy bien. Amén. No sé, alguien más. Hermano Anselmo, vi que está desbloqueando, pero quiere comentar algo. Donde habla de que ellos cuando hicieron en el capítulo anterior, como dijo el hermano Ángel, habíamos mirado del otro, creo que era un discípulo el que había vendido su propiedad, también había hecho lo mismo. Pero aquí yo nomás encontré lo que hicieron Ananías
y Zafira. Hay un versículo en Eclesiastés 5, de 4 al 6, donde dice que, aquí lo tengo, ¿no? Dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada a la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar a Dios? ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? Lo más te da para reforzar eso, ¿verdad? De que sí tenemos que tener cuidado cuando hacemos alguna promesa al Señor, o si no nomás al Señor, ¿verdad? Cuando acá entre nosotros también a veces se da que quedamos en hacer algo, hay que, si puedes, pues comprométete, y si no, pues mejor di que no puedes, ¿verdad? Para no quedar enlazados con nuestras propias palabras. Más quería dar ese comentario, hermano. Sí. También para reforzar eso, creo que en Santiago dice que no prometas nada que tu sí sea un sí y tu no un no, ¿verdad? Amén, hermano. Voy a guardar mis comentarios hasta el final, ¿les parece? ¿O prefieres que comente ahorita Luisito o Angelito? ¿Prefieren que comente esta parte o hasta el Pues final? me gustaría comentar esta parte para que no después nos perdamos, porque nos vamos a ver algo diferente a lo que... ¿Nadie más tiene algún comentario? Bueno, primero quiero felicitar a mi hermano Ángel porque hizo lo que tenemos que hacer, encontrar a Dios en cada versículo. Es algo muy maravilloso. La verdad que nuestro método de observación es muy bueno y comienza observando lo que podemos aprender de Dios, después de los personajes que no sean Dios, ¿verdad? O sea, todas las personas, hablando de personas, ¿verdad? Aunque Dios también es una persona, pero que no sea Dios, o sea, que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero se analiza dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y qué podemos aprender de ellos. Entonces quiero resaltar que lo que aprendimos de Dios es su omnisciencia, nos dijo nuestro hermano Ángel. Es muy importante, hermano, que en cada historia nos centremos más en Dios, porque cuando tú y yo aprendemos el carácter de Dios, cuando tú y yo aprendemos los atributos del Señor, eso es lo que nos edifica, eso es lo que más transforma la vida de una persona. La verdad es que lo habíamos hecho pues hasta cierto punto superficial, pero hoy nuestro hermano Ángel lo hizo profundo. Entonces repito, no es que se equivocó el hermano Ángel, sino que más bien lo hizo más profundo. Vio a Dios en cada versículo, bueno, en casi todos los versículos, vio atributos y características de Dios. Entonces ese es algo más profundo y eso es a lo que tenemos que llegar todos. La segunda característica que resaltó de nuestro Dios es la justicia. Recuerden ustedes, hermanos, que Dios es justo y Él ha puesto leyes. La paga del pecado es, díganme, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Y aquí se ejemplificó de una manera perfecta. Bueno, nada más quiero pues dar mi opinión o corregir de alguna manera que realmente muchachos, el pecado principal no fue robar. Ellos no robaron a nadie. No le robaron a Dios. Escúchame lo que voy a decir. Ellos tenían voluntariamente en ese momento, las personas estaban vendiendo sus propiedades y sus bienes para dárselo a los apóstoles para que fuera repartido en la comunidad y nadie tuviera necesidad. Pero ellos tenían la libertad de vender la propiedad o el bien y dar el 100%, o dar el 10%, o dar el 50%, o dar el 20%. No tenían obligatoriedad de dar el 10, el 100, el 50, el 40. Era algo voluntario. Por eso el apóstol le dice, oye, ¿qué vendiendo la propiedad no era tuya? Todo el dinero es tuyo.
Y si decidías dar una parte, pues estaba bien. El pecado principal no es tanto no robarás, sino el pecado es, como lo mencionó nuestro hermano Ángel, no mentirás. No dirás falso testimonio, la falsedad. El verdadero pecado de Ananías y Zafira fue engaño. Tratar de hacerle creer a los apóstoles que representaban a Dios que habían vendido todo eso en esa cantidad. Vamos a suponer que se quedaron con un 30% y ellos dieron el 70%. El pecado no era dar el 70%, no, sino decir que ese 70% era en lo que lo habían vendido. ¿Me explico? Entonces, la falta de honestidad, hermano, es lo que está en este pasaje muy importante. ¿Por qué Dios juzgó tan duro la mentira y la falsedad? Porque Dios quiere que su iglesia sea una iglesia pura, una iglesia honesta y transparente. Y sobre todo, que no aparentemos algo que no somos. Entonces, en la iglesia hay hermanos que a veces llegan a decir, este es mi diezmo, y le ponen ahí en el sobre, diezmo, y le ponen $200, y dices, ay, caray, ¿cómo sobrevivirá el hermano con $2,000? Y un día le he preguntado a un hermano, un día se me ocurrió hacer esto, nada más para darle un ejemplo al hermano. Le dije, hermano, estoy muy preocupado por ti. ¿Por qué, pastor? Porque yo creo que los $2,000 que tú ganas no te alcanzan con una familia tan grande y todo, como está la situación, la renta. ¿Cómo le haces? Y me dice, no, pastor, yo no gano 2,000, yo gano 6,000. Ay, mira qué chistoso, porque tú dices que tu diezmo son 200. Ah, yo pensé que ganabas 2,000. Y nada más se tragó el chicle. ¿Sí? Entonces, no debemos mentir. Hay un hermano en la iglesia que me ha dicho, pastor, yo me comprometo con $200 de ofrenda y siempre va a haber esos 200, y lo ha cumplido por años. Ya es su trato con Dios. Pero fue honesto, fue transparente. No se vale decir algo para aparentar. O sea, lo que Dios juzgó muy duro fueron la religiosidad. Ellos lo hicieron de una manera religiosa y la complicidad es una de las cosas que no debemos hacer. Me salté un poquito. El mandamiento. Me gustó mucho cómo aplicó mi hermano los mandamientos. Aquí están varios mandamientos. Pero aquí el principal, hermano, es la falsedad. No dirás falso testimonio. Otra de las cosas que debemos evitar es la complicidad. Porque a Zafira se hizo cómplice de Ananías. Y la Biblia tiene muchos ejemplos, no tengo tiempo ahorita de decirlos, que como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. En la Biblia hay varios ejemplos donde si tú te haces cómplice de un pecado, también eres culpable del mismo pecado. Y por eso fue juzgada también Zafira, porque ambos se pusieron de acuerdo. Ahora, pónganme atención, versículo 9 es el importante aquí. Pónganme atención en el versículo 9, lo voy a poner aquí en la pantalla. Y es este. Pedro le dijo, voy a leer primero en la Reina Valera 60, dice así, versículo 9. ¿Lo están mirando? Sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Aquí está el pecado más grande. El mandamiento principal de esta historia no es siquiera no dirás falso testimonio, sino no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo tentó? A ver, vamos a poner otra versión para que entendamos un poquito mejor. Dice el versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar, algo que no debemos hacer, para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Otra manera de decir tentar a Dios es ponerlo a prueba, ponerlo a prueba. ¿Qué estaban poniendo a prueba? El conocimiento de Dios, hermanos. Ellos estaban poniendo en tela de juicio. Dios no se va a enterar. Vamos a decir, Ananías, que la vendimos
en $10,000 cuando nos dieron 20,000. Vamos a decir que eso fue todo para que digan, wow, estos cuates están dando también el 100% de su casa, de su coche, de su lancha. Y tentaron al Espíritu Santo probándolo para ver si los descubría o no. ¿Me están entendiendo la gravedad del asunto? El pecado más grande que podemos ver es tratar de engañar a Dios y hacerles creer a todos que nadie se va a dar cuenta, principalmente al Espíritu Santo. Se pueden mirar, ahora, ellos no, tal vez no lo veían así, pero les tuvo que revelar, a nosotros no nos trataste de engañar, Ananías, Zafira, a nosotros no nos trataste de engañar, trataste de engañar al Espíritu Santo. Y convengo con el hermano Angelito, es muy probable que esta pareja no había nacido de nuevo todavía. Por la manera en que ellos confabularon, no había nacido de nuevo. Otra última cosa que quiero recalcar es que Dios siempre nos da una oportunidad. ¿Me estás escuchando? Dios siempre nos da una oportunidad. Y Pedro lo hizo también con Zafira. ¿De veras en esto vendieron la propiedad? Él ya sabía por el Espíritu Santo, pero les dijo, en esto lo hicieron, les dio la chance de hablar y decir, híjole, no, mira, la verdad es que, qué pena, no puedo decir, no, sí, la regamos, no es cierto, no lo vendimos en esto. Si hubieran salvado el pellejo, si hubieran agarrado la segunda oportunidad que Dios les dio, pero no la tomaron, ninguno de los dos. Nosotros tenemos en casa un dicho muy importante y una práctica muy importante que les recomiendo a todos, pero si te arriesgas. En mi casa, en mi familia, tenemos un pacto. Si alguien le pregunta a otro, delante de Dios hiciste esto, delante de Dios pensaste aquello, delante de Dios realmente se te olvidó esto, delante de Dios no lo viste, hiciste, etcétera. Cualquier cosa que tengamos duda, tenemos la libertad de confrontar a papá, a mamá o a los hijos y decirles a los ojos, delante de Dios. Y como ellos y nosotros tenemos el temor de Dios, nadie se atreve a decir una mentira. Cuando a mí me dicen mis hijos, delante de Dios, papá, me amolaron. Ya no puedo dorar la píldora. Inmediatamente, si la regué, si hice algo, bajo la vista y digo, perdónenme, hijos, no les puedo mentir. Delante de Dios, hice esto, o no hice aquello, o pensé esto, pero cuando yo estoy seguro, digo, sí, delante de Dios, créanme, yo no lo hice con esa intención, pero ya estoy diciendo delante de Dios. Entonces, ese es el espíritu de la iglesia, hermano, pura. La iglesia que delante del Espíritu Santo no se atreve a tentarlo, no se atreve a tocarlo. Entonces, el tema de esta primera parte es la pureza, hermanos. Dios quiere que la nueva generación en Cristo sea una iglesia que sepa que Dios es omnipotente y omnisciente, que conoce todo. Y una cosa importante, y vuelvo a resaltar los atributos de Dios, su omnipotencia y su justicia. Dígalo conmigo, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dígalo conmigo, todo lo sabe. Todo lo sabe. Las intenciones de mi corazón las conoce perfectamente. Y Dios es justo. No es alcahuete. No nos las va a pasar. Diga conmigo, Dios nos da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad. A veces hasta 3 oportunidades nos da el Señor o más. Aprovéchalas, hermano, porque después viene la varita. ¿Sale? Hasta ahí mis comentarios, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dejarle ahí. Me pongo mute. Ok, hermanos. Vamos a pasar a lo que dice la palabra del Señor en los siguientes versículos. Así que si quieren, podemos ir a Hechos 5. Vamos a leer lo que dice del 12 al 16. Para que descubramos en esta parte también qué nos quiere decir Dios. Vamos a esperar que todos lo tengan ya. Estamos ahí. ¿Ya están listos, hermanos? Ok. Dice el título de esta parte, dice muchas señales y maravillas. Si tenemos la Reina Valera 1960. Dice versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Ok, vamos a ver en este pasaje, me tocó bastante corto, son creo 5 versículos. Vamos a ver qué vemos de Dios, de las personas, qué debemos obedecer, qué debemos de evitar, y vamos a ver también si en el pasaje, bueno, podemos encontrar un mandamiento y alguna promesa. Vamos a irnos al primer versículo, versículo 12. ¿Qué miramos de Dios? Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces lo que podemos ver que en el versículo 12 es que Dios le había dado dones a los apóstoles. Creo que el hermano Dino fue que habló en el capítulo pasado que los apóstoles habían tenido una segunda llenura del Espíritu Santo, y por medio de esto pues ellos habían recibido dones, y en este pasaje pues podemos ver que ellos tenían el don de sanidad. Entonces lo que podemos ver de Dios es que por medio de la llenura del Espíritu Santo le había dado dones a los apóstoles. Primero, lo vamos a hacer versículo por versículo porque son pocos, y voy a ir desglosando qué vemos de Dios. Ahora, qué vemos de las personas. Si vemos, pues nos habla que dice que estaban todos unánimes, ¿no? Entonces vemos que los creyentes siempre estaban reunidos. Y al ver esta palabra, estaban, si lo miramos como decía nuestro hermano Ángel en la nueva traducción viviente, que dice que se reunían frecuentemente. Entonces podemos ver que ellos, los creyentes estaban reunidos todos los días, pero además de reunirse todos los días, también tenían un mismo anhelo, donde dice que estaban unánimes, o sea, tenían un mismo anhelo. Y además, bueno, los milagros los hacían, dice que imponiendo manos. Si podemos ver el principio del versículo, dice, y por la mano de los apóstoles. Entonces nos podemos imaginar que los apóstoles ponían sus manos y hacían los milagros, ¿no? ¿Qué debemos obedecer según este versículo? Pues si vemos que estos creyentes se reunían frecuentemente, entonces nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Congregarnos continuamente. ¿Qué deberíamos evitar? Pues deberíamos evitar exactamente lo contrario a esto, ¿verdad? Y yo estuve buscando Hebreos, y vamos a Hebreos 10:25, habla de que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Entonces, lo que debemos de evitar en este versículo sería eso, de no dejar de estar siempre reuniéndonos o estar en comunión con nuestros hermanos teniendo el mismo anhelo, y pues Dios puede hacer grandes cosas. Pasamos al versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué podemos ver de Dios? Si miramos en la Reina Valera 1960, dice los alababa, pero bueno, me gustó mucho lo que dijo el pastor, ¿verdad? Que es muy importante. Si nosotros miramos otras versiones, podemos entender un poquito más para no quedarnos con una sola palabra, y podemos ver en otras versiones que alabarlos es porque podemos llegar a nuestra mente, ¿verdad? Que dice, no, la gente los estaba alabando, pero el único que se merece la alabanza y la gloria es Dios, ¿verdad? Pero si vemos, la gente los elogiaba, dice en otras versiones. Entonces, ¿qué podemos ver de Dios ahí?
¿Por qué estos apóstoles eran elogiados? Porque reflejaban a Cristo. Entonces podemos ver a Dios reflejado en los apóstoles. Por eso eran reflejados, no porque ellos podían hacer milagros o porque ellos tal vez podían hablar con mucha facilidad o por algo otras cosas, ¿verdad? No por una característica personal de ellos, sino que lo que veo yo acá, que la gente los admiraba porque veían a Cristo reflejado en ellos. ¿Qué vemos de las personas? Dice que de los demás, y nos podemos enfocar en esa palabra, porque al principio estábamos hablando de los creyentes, pero luego si vemos de los demás, entonces ya no estamos hablando de los creyentes, sino que de las demás personas. Dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Pero por qué? Bueno, vemos eso, ¿verdad? Que las personas estaban atemorizadas. Y yo creo que el domingo vimos algo muy importante. ¿Por qué llega temor a nuestra vida? Y el temor llega, ¿verdad? Porque hay pecado. Entonces estas personas, primero, podemos ver también que ellos podrían estar atemorizados también por lo que vimos en el pasaje anterior, ¿verdad? Lo que le pasó a Ananías y Zafira. O sea, podría ser también una causa por qué estas personas no se quisieran acercar. Y la otra es porque anteriormente también ellos ya había pasado algo, que había habido una intervención del sumo sacerdote y los saduceos que habían tratado de atemorizar a los apóstoles para que ellos no siguieran predicando el evangelio. Entonces podríamos ver esas dos causas, pero me gustó mucho más por lo que el pastor estaba predicando ayer, que el temor que ellos tenían porque ellos estaban en pecado. Entonces ellos no podían confiar, no podían acercarse libremente. ¿Qué debemos obedecer? Debemos obedecer teniendo confianza, confiar en el Señor, porque siempre vamos a tener el respaldo de Dios, porque aunque vengan obstáculos, con Cristo pues somos más que vencedores. ¿Qué debemos de evitar? Lo que hacían estas personas, ¿verdad? No estar de lejos, no estar solo de espectadores por ese mismo temor que puedan decir de nosotros, ¿verdad? O si nosotros nos acercamos, cantamos o predicamos el evangelio, se van a burlar de nosotros. A mí me pasa mucho en mi trabajo. Yo estoy escuchando algo de la palabra y tengo un compañero que se ríe de mí y me dice, ya está escuchando esto. Le digo, pero es que si quieres tú lo puedes escuchar conmigo. No, yo no lo quiero escuchar. Pero le digo, o sea, se pueden burlar de nosotros. Entonces, muchos tendríamos que evitar esto. Yo veo esto del temor, ¿verdad? Eso de que tenemos que evitar eso, de tener temor, de confiar que Dios nos va a respaldar en todo. Pasemos al versículo 14. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Veamos qué podemos ver de Dios. Dice que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número. Podemos ver que Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. Si miramos Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Entonces lo que podemos ver allí es eso, ¿verdad? Que Dios era el que iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Qué vemos de las personas? A mí me pareció un poco curioso porque dice gran número así de hombres como de mujeres. O sea, lo especificó, ¿no? Entonces, ¿por qué especifica gran número así de hombres como de mujeres? Y ya estudiando un poco más, pues podemos ver que desde el principio
el movimiento cristiano ha sido de hombres como de mujeres, y lo podemos comprobar allí en Hechos 1:14, que también hace mucho énfasis en que también se reunían con las mujeres y María y eso, o sea que también las mujeres estaban allí al pie del cañón, podríamos decir. ¿Qué debemos de obedecer? Según este versículo, debemos de creer y acercarnos. Así como todos, pues, los que no eran cristianos venían y iban creyendo y acercarnos, pues nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad? Y además, dar un buen testimonio para que por medio de nuestro testimonio puedan creer más personas. ¿Qué debemos de evitar? Yo cuando buscamos algo que evitar, casi puede ser lo contrario a lo que tenemos que obedecer, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que evitar es no dejar de creer y de acercarnos por temor a represalias o por temor a burla a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acercarnos a Dios. Pasamos al versículo 15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué podemos ver de Dios en este versículo? Que el Espíritu de Dios estaba con Pedro, ¿verdad? Estaba con los apóstoles. Hay un canto que ya hace mucho nosotros lo cantábamos, yo creo que Ángel se ha de recordar, que dice que y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Entonces yo creo que podemos ver en los apóstoles que ellos tenían el espíritu de Dios. Entonces podemos ver a Dios por medio de esto, porque vemos cómo Dios usaba, o sea, Dios los tenía como instrumentos, ¿no? Instrumentos de sanidad. Entonces podemos ver a Dios allí en estas sanidades que hacía, que era muy tremendo, ¿verdad? Que la gente creía tanto que nomás que querían que le cayera la sombra de Pedro para poder ser sanos. ¿Qué vemos de las personas? Y lo que les estaba diciendo, que llegaron al punto de creer que era posible ser curados si caía sobre ellos únicamente la sombra del apóstol. Y esta fe la encontramos también en Marcos 6:56, que también así creyeron de Jesús, ¿verdad? No sé si se recuerdan de algunos pasajes que hemos leído, de que la gente o algunos querían tocar nomás el borde de su manto para ser sanos. Entonces, estamos viendo casi lo mismo allá, solo que ahora los apóstoles tenían el espíritu de Jesucristo, ¿verdad? De Dios. Entonces, ¿qué debemos de obedecer? Tener esa fe de creer en la obra del Espíritu Santo. Y yo pienso que tenemos que tener también un corazón dispuesto para que también el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo creo que no puede ser exclusivo de los apóstoles, ¿verdad? Yo creo que si nosotros tenemos un corazón dispuesto y creemos como los apóstoles le creyeron a Jesús, nosotros podemos llegar a tener ese respaldo de Dios también, esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué debemos evitar? Como les decía, o sea, vamos a evitar lo contrario a obedecer, ¿verdad? O sea, tenemos de evitar ser incrédulos o tener falta de fe o esa falta de confianza, que nosotros podamos llegar a hacer eso también. Porque nosotros leemos en la Biblia y no, pues es que era Pedro, ¿no? Era Pedro como la sombra de Pedro, pero ¿qué tal si es que la sombra de Fernando, ¿no?
¿verdad? Yo creo que tenemos que confiar, creer que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo también y poder sanar a las personas, que las personas se sanen con solo tocar nuestra ropa, ¿verdad? Entonces, Amén. eso es lo que tenemos que evitar. Vemos al versículo 16. ¿Qué vemos de Dios? Dice versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué vemos de Dios allí en ese versículo? Que Dios seguía sanando y expulsando espíritus inmundos, así como lo hizo Jesús durante su tiempo en la tierra. Porque eso era lo que hacía también Jesús. Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles en ese momento. Sanando y expulsando espíritus inmundos. ¿Qué vemos de las personas? Si nos ponemos a pensar por qué estas personas o de las ciudades vecinas traían enfermos, endemoniados y mucho más, es porque los apóstoles tenían un buen testimonio, ¿verdad? Entonces estamos viendo en las personas o en los apóstoles el testimonio. Y ese testimonio se propagó en todo el país, no solo en Jerusalén, porque ellos no habían ido a predicar todavía a otras ciudades, pero se propagó por todo el país. Entonces, por ese testimonio que estaban haciendo los apóstoles, por reflejar a Cristo, por hacer milagros por medio del Espíritu Santo, eso se propagó por todo. Y la gente buscaba a Dios, e incluso venían de otras ciudades, o sea, salían de la comodidad, podríamos decir así. Y nosotros también por nuestro testimonio podemos sacar a la gente de otros lados, sacar que la gente se salga de esa comodidad que tiene y venga a los pies de Jesucristo, que busque su sanidad, que busque su salvación. Y también, pues, podemos ver que también ellos mostraban que eran respaldados por Dios haciendo milagros. ¿Qué debemos obedecer? Como les decía, o sea, como eran los apóstoles y por su testimonio, podemos decir, así atraían a mucha gente. O sea, nosotros también, lo que tenemos que hacer es dar un buen testimonio para que las demás personas se acerquen. Y también, lo que les decía anteriormente, nosotros también tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Y así también nosotros podamos sanar enfermos. Pero tenemos que creerle a Dios y tomar esa autoridad para poder sanar enfermos. ¿Qué debemos de evitar? Bueno, poniéndole en el aspecto de nuestro testimonio, o sea, no dar un mal testimonio, ¿verdad? Porque con un mal testimonio nosotros podemos evitar que otra persona se convierta. Y pues sería algo terrible, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo creo que eran pocos versículos. Espero que me hayan entendido y hayamos visto exactamente lo que estábamos buscando. Vamos a pasar a buscar un mandamiento. Yo encontré un mandamiento en el versículo 12, y que es la obediencia. ¿Por qué? Si yo creo que todos sabemos y hemos leído Marcos 16:15. ¿Qué dice Marcos 16:15? Vamos a ver el pastor que lo ponga. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Los apóstoles estaban yendo y predicando el evangelio. Entonces, estaban cumpliendo un mandamiento que les había dicho el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el mandamiento que yo encontré. Y ¿qué promesa? La promesa la encontré en el versículo 16. Dice, y aún de las ciudades, no, y
¿Por qué es una promesa? Porque dice que Dios seguía sanando y expulsando espíritus inmundos, así como lo hizo Jesús. O sea, ¿qué podemos ver ahí? Que Dios es el mismo que sanaba enfermos cuando Jesús estuvo en la tierra, que es el mismo que estaba sanando y expulsando demonios cuando estuvieron los apóstoles, y es el mismo que está ahora, que nos respalda a nosotros y que podemos hacer lo mismo nosotros. Entonces, la promesa que puedo encontrar aquí es que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre nos va a respaldar. Con eso creo que concluyo mi parte. Vamos a dejar abrir los micrófonos para que ustedes puedan comentar o algo más que le hayan encontrado a los versículos, ahorita lo podamos comentar. Así que están abiertos los micrófonos para que puedan Ok, comentar. hermano. Yo encuentro aquí lo que me dice aquí en el 12 y el 13, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y protegían y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí lo que veo yo que, pues no sé, no se podían juntar con ellos porque todavía esas personas, a pesar de que la multitud los alababa y a ellos, pero ellos no se querían juntar porque pienso yo que todavía no estaban convertidos, ellos no creían todavía en ese momento. Por ellos, ellos nada más estaban como de espectadores, no querían juntarse con ellos porque no sabían lo que estaba pasando en esos momentos. Por eso ellos no querían la junta momentánea en esos instantes, sino porque pues no sabían, estaban viendo todo lo que pasaba, pero no estaban convertidos. No estaban convertidos al Espíritu Santo. Es lo que yo veo, por eso ellos no, en un momento todavía no querían, no se podían juntar con ellos en ese momento. Y en el 14, no sé, en el 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de nombre como de mujeres, de hombres y mujeres. Pues aquí ya también yo encuentro que cada día el Señor añadía no uno, sino 2 o 3, como dice en Hechos 46, sino pues, ¿por qué? Porque ellos aquí definitivamente ya pues estaban regocijados en el Señor, en el Espíritu Santo. Ellos ya tenían esa plena convicción del Señor, ya tenían el Espíritu dentro de ellos, ya estaban llenos del Espíritu Santo, por eso pues ellos hacían todo eso. Es lo que yo encuentro, lo que veo aquí, hermano, en el 12 y el 13 y poquito del 14. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? Cualquier comentario le voy a dejar a Ángel y a Luis que respondan, si están de acuerdo, si no, etcétera, etcétera. Tengan la libertad, siéntanse en libertad de opinar, mis queridos hermanos Luis y Ángel, que son los que están descubriendo por nosotros y nosotros con ellos ahora. Sí, hermanos, no sé si alguien encontró algo diferente a lo que yo encontré, para que podamos decirlo aquí a todos, para que aprendamos más. Perdón, hermanos, si alguien me podría explicar, porque no entiendo yo el que dice, estaban todos unánimes en el
Portículo de Salomón. Pórtico. Pórtico de Salomón. Sí. ¿Alguien quiere explicarlo? Que es una iglesia, un templo, una mezquita o algo, no sé. No. Buena pregunta, muy buena pregunta. Pues no sé si el pastor quiera explicarlo bien. Bueno, miren, como ustedes vieron en otras traducciones, se aclara que es el templo. El pórtico era un patio, ¿verdad? Una entrada del templo y era una explanada, para que ustedes me entiendan. Es como la explanada del centro de San José. Pero hagan de cuenta que enfrente del hotel Fremont, no sé cómo me acuerdo, que el templo es el hotel y la parte de afuera es el pórtico, ¿verdad? Donde están una especie de lobby, pero muy grandote del templo, ¿no? Ahora, ¿por qué se reunían ahí? Esa es la pregunta, ¿verdad? Todos los días o frecuentemente, como dicen otras versiones. ¿Cuál es la idea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué se reunían? Es una cosa que quiero hacerles, que me digan su opinión para saber qué piensan ustedes. ¿Por qué se reunían ahí frecuentemente? ¿Alguien quiere contestar por qué se reunían? ¿Nadie? Me imagino, no sé, me imagino que sería el lugar donde se reunían para alabar al Señor religiosamente. Bueno, si vemos en el capítulo 4, ¿verdad? Del que analizamos la semana pasada, ¿verdad? Ellos subían, versículo, vamos a ver el 4, ¿no? Hechos 4. Desde el 3, ¿verdad? Cuando fueron a la oración, subían a la oración. O sea, el templo de los judíos se usaba principalmente para orar. La Biblia dice que Jesús se indignó porque dijo él, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahí en el pórtico y demás se dedicaban a hacer negocios vendiendo las palomas y los sacrificios. Y ya todo era comercio, ya no había ninguna reverencia verdadera, ¿verdad? Habían perdido el significado. Pero posteriormente a eso, en el pórtico, en el lugar, era un lugar muy público. Y claro que entraban al templo a orar, pero en el pórtico no se oraba precisamente, o sea, no era el lugar de oración. Era el lugar de servicios, era el lugar donde llegaban a veces las personas a pedir limosna. Era un lugar muy social, era como el mall, digamos, de esta época. Y ellos iban ahí principalmente para dar testimonio del Señor, para servir al público, para servir al pueblo y para mostrar que Cristo estaba resucitado. ¿Y cómo lo mostraban? Orando por los enfermos y sanándolos. Bueno, no oraban por los enfermos. Acuérdense que ellos no oraban por los enfermos, ellos los sanaban en el nombre de Jesús. La oración es antes, hermano. Tú y yo debemos orar antes para que la presencia de Dios esté, para que Dios nos muestre qué es lo que va a hacer en el día y nosotros solamente nos ponemos a sus órdenes como soldados para que seamos enviados por el Señor y que ya Dios nos muestre, mira hijo, este día te voy a usar sanando 2 ciegos, 3 paralíticos y un cojo. ¿Ok? Entonces, pues tú ya vas listo a ver dónde está el ciego, dónde está el sordo, dónde está. Y ahí está, creo que es ese, y vas y le dices, me da permiso, le explicas, me da permiso de orar por usted, y usted lo hace en el nombre del Señor, los resultados se los dejas al Señor. Pero, hermanos, la cuestión está que ellos iban a evangelizar, ellos iban a demostrar el poder de Dios y a servir. Por eso el pueblo los alababa grandemente. No le tengan miedo a la palabra alabanza. Quiero hacer una pequeña aclaración. Claro, se puede malinterpretar pensando que los alababan así. Ah, no, los alababan. No, no, no. Alabanza es hacer brillar las bondades, las virtudes de alguien que hace algo bien. Entonces tú puedes alabar a tu esposa. ¿Cómo la puedes alabar? Mi amor, qué lindo está la casa. Qué rico cocinas. Qué lindo te vestiste el día de hoy. Qué hacendosa, qué obediente eres, aleluya.
que todo eso, ¿verdad? Entonces, alabas al Señor. Puedes alabar a una persona. Entonces, la alabanza es lo que hacemos todos los días cuando decimos, mira qué coche tan padre. Mira qué televisión sota tan bonita, se ve tan clara. Estás alabando la televisión porque estás haciendo brillar las cualidades de esa televisión. Estás haciendo que los demás noten las virtudes de alguien o de algo. Dios es digno, dice la Biblia, de suprema alabanza, no de cualquier alabanza superficial. Dios es el único digno de suprema alabanza, y eso lo puedes ver en el Salmo 95, en el Salmo 100, etcétera. Ahí te puedes saber qué significa la suprema alabanza. No me voy a desviar. Pero solo Dios es digno de adoración. Ahí sí no. Ahí por eso no dice el pueblo los adoraba. No. El pueblo los reconocía, los elogiaba. Un elogio es una alabanza. Un reconocimiento es una alabanza. Pero con alabanza con A minúscula, veamos, para que guardemos las debidas proporciones. Con Dios nuestra alabanza es con A mayúscula, ¿verdad? Es suprema alabanza, ¿no? Es algo donde exaltamos lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer. Ok, cerrando el paréntesis, no le tengan temor a esas palabras, ¿verdad? El pueblo los elogiaba, los alababa, está bien. Ellos aceptaban la alabanza, pero nunca aceptaron la adoración, nunca aceptaron que se postraran delante de los apóstoles. Cuando lo trató de hacer alguien con Pedro, Pedro luego lo levantó, levántate, yo también soy hombre, no te postres delante de mí, no me adores, ¿verdad? Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora a los músicos y pastores les gusta que la gente casi los adore y les rinda la suprema alabanza a ellos. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, contestando la pregunta, pues desde mi humilde opinión, en el pórtico de Salomón, los creyentes, los cristianos, iban a hacer bienes, a servir, a compartir de lo que Dios les había dado, y por eso la gente les tenía gran favor, les caía bien a la comunidad, o sea, los respetaba. La pregunta que tengo para todos ustedes es ¿por qué no se querían juntar con ellos? Porque dice el capítulo 5, versículo 13. Los demás, o sea, de los inconversos, de los no creyentes, de los paganos, de los perdidos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y luego dice, más el pueblo los alababa grandemente. O sea, hablaban bien de ellos, pero que no se atrevían mucho a juntarse con ellos. Solamente los que iban siendo salvos, los que iban ablandando el corazón, los que iban siendo salvos por el Señor. Pero a ver, ¿por qué no se atrevían a juntarse con ellos? ¿Tienen alguna opinión de acuerdo al texto y al contexto? A ver, díganme ustedes por qué no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Por represalias? A Chihuahua, por represalias. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Qué opinan de esa respuesta por represalias? Represalias, perdón, porque ya ve que a Pedro y a Juan los llevaron a la cárcel. Muchos no se atrevían. Por temor a que también a ellos ya entendí. Represalias de ser castigados. De los judíos, no represalias de los cristianos. No, ok. Ok. Me sacaste de dije, caray. Está bien. Muy bien, ya te entendí. Perdón, esa es una opinión. ¿Quién opina algo diferente? Dino como que se tiró de la quebrada y yo no sé si ya salió de la quebrada. Pues, ya salió. Estaba buceando ahí hace rato en la quebrada, pero ya salió de la quebrada. Muy bien, gloria a Dios. Estábamos preocupados, Dino, por ti, porque aguantas mucho la respiración. Bendito sea Dios. Ok. A ver, ¿quién más opina por qué no se atrevían a juntarse con ellos de acuerdo al contexto? Tiene la mano levantada mi hermano Primitivo. Dale, Miguel. Primi, ¿sí a veces por los pecados que tenemos. ¿Escucha? Sí, te escuchamos. A veces por el pecado de uno, por el pecado que tenemos, a veces no nos deja, como que tenemos recelo, tenemos también como nosotros que venimos del pasado, que éramos católicos, así como religionismo también,
les daban celos de que pues ellos eran alegres y estaban en alegría, ¿va? Delante de Dios, si Dios Una pregunta honesta, para ti, Primi. Sí. ¿En algún momento tú también evitabas a los cristianos? ¿Los evitabas? Sí, cómo no, cómo no. Y como ¿qué te acuerdas? ¿Cuál era lo que sentías por lo cual no te juntabas con los creyentes, con los cristianos? Pues, pues como yo le digo, antes era vicioso, tenía mis vicios, tenía mis imágenes, entonces yo pensaba que mis imágenes eran dioses y no quería, de lo que me hablaban de la palabra, no quería aceptar. Gracias, Primitivo. ¿Alguien más sentía ese sentimiento de que sí, me caen bien, pero de lejecitos? ¿Alguien tuvo ese sentimiento antes? ¿Alguien tuvo esa sensación? Ahorita sí también, por decir, yo le hablo a mi hermano que tengo aquí, de sangre, ¿va? Le hablo de la palabra y él como que no se quiere acercar mucho a mí porque pues siempre que hablamos sacamos el evangelio, ¿va? Sacamos la palabra de Dios y él como pues también es tomador, ¿va? Tiene su vicio y todo eso, pues no, como aquí no lo invito, ¿va? A tomar ni nada, sino lo invito a más bien a hablarle la palabra, ¿va? Y no como que no, como que tiene un recelo y no se acerca mucho para acá. Ok. ¿Alguien más opina algo diferente? Acuérdense de revisar el contexto. A ver, denle una ojeadita a los primeros versículos del capítulo. A ver si esto les dice algo por lo cual no se querían acercar a los demás. Yo creo... Ok. Y denle, pueden abrir los... Yo creo que por los primeros versículos donde lo que pasó con Ananías y Zafira también, yo creo que tenían temor o algo. Dice el pastor que si alguien más tiene otro comentario. Chicos. Sí, pastora. A lo mejor tenían temor al rechazo. Temor al rechazo. ¿Quién más? Dice que tenían temor al rechazo, dijo Vicario. Temor al rechazo. Perdón, mi hermano, fue una escala técnica. Sorry. Yo pienso que muchas veces cuando estamos en pecado nos gusta tanto el pecado que no lo queremos dejar cuando somos esclavizados. Y al decir, no, pues voy a dejar de hacer esto, pues a lo mejor también por eso no querían aceptar. Oí a la mitad del comentario de Chemo. Perdón, Chemo, resúmeme lo que estabas diciendo. Perdón. ¿Les veo? Ok. Yo decía que como empezó el capítulo, ¿verdad? Donde Ananías y Zafira habían pecado con lo de la mentira y todo eso. Y lo que pasó, ¿verdad? Que fue algo... Yo creo que fue algo bien impactante, no solamente quizás para los discípulos que estuvieron ahí, sino especialmente para la otra gente. A ver, vamos al versículo 11 y ahí vamos a descubrir la respuesta. Todos al versículo 11. Hechos 5:11. Ahí está la respuesta a la pregunta que yo hice. Hechos 5:11. A ver si la ven, lo voy a leer en voz alta. Dice así. Después de lo que pasó con Ananías y Zafira, que cayeron muertos, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Primero, ¿sobre quién? Sobre los creyentes, la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dijeron, como dijeron ustedes,
Chihuahua, yo soy bien pecador, no me vaya a pasar lo mismo a mí. Mejor no me junto porque el Espíritu Santo está gruesísimo en ellos. Ahí sí está Dios. Acá donde yo estoy, las imágenes no me castigan. Si yo miento, no me hace nada. Si digo que traje la ofrenda y no la traje, no me pueden, no me hace nada las imágenes. Puedo maldecir junto a ellas y no me responden. Pero el Dios de los cristianos, cuando dicen mentiras y cuando tratan de hacer algo falso, se los escabecha. Hay un rayo sobre uno. Entonces, mejor de lejecitos. Ay, Hermano, eso está grueso porque ahora no hay respeto para la iglesia. ¿Y saben por qué no nos respetan? Porque la presencia de Dios no está tan patente como debería estar. Porque todavía nuestro celo de Dios no está a ese grado para que de veras, hermanos, cuando alguien hiciera algo malo, por lo menos cayéramos de rodillas, ¿no? Señor, perdóname, perdóname. Y hermanos, ese es el objetivo cuando estamos en nuestras reuniones. Y a veces por eso, hermanos, lo voy a decir aquí, pues se está grabando, pero de todos modos lo voy a decir. Algunos evitan congregarse porque en la presencia de Dios el Señor los desnuda. No estoy viendo a nadie, estoy viendo a la cámara, ¿ok? No estoy viendo a nadie, a nadie. Pero analízalo, piénsalo. El temor cayó sobre toda la iglesia. Y a veces tenemos miedo a comprometernos demasiado, no sea que el Señor, pues, nos descubra como descubrió a Ananías y a Zafira. Me callo para que... A ver, ya lo pasaron el bocado así. Dale así, mira. O mira, agarra tantita agua. Ya estuvo. Bueno, entonces, la contestación, ¿por qué los demás no se atrevían a juntarse con ellos? Ahí tienes la respuesta. Bueno, qué bonito. Yo quiero felicitar mucho a mi hermano Luis y a mi hermano Ángel. Luis todavía lo hizo más profundo todavía, porque se fue con las cuatro partes de la espada en cada versículo. Esa es la forma más profunda de estudiar la Biblia. Entonces, para que nadie se confunda, el método que estamos usando para conocer a Dios y extraer de su palabra el mensaje y la aplicación para nuestras vidas se llama método inductivo. ¿Qué significa esa palabra rara? Que extraemos de la palabra lo que Él nos quiere decir, no al revés. A veces los cristianos ya tenemos, o bueno, las personas tenemos una idea preconcebida y con esos lentes tratamos de ver la Biblia. No, uno tiene que llegar con la mente abierta y ver lo que dice el pasaje y pedirle al Señor que nos revele lo que está realmente ahí. Entonces, por eso les corrijo o les comparto hasta donde yo puedo ver, porque yo también me falta luz, me falta más luz, apenas estoy a cierto nivel. Pero hay pastores, maestros, teólogos de la palabra del Señor que tienen más profundidad. Y qué bueno que el cuerpo de Cristo tiene a esos dones tan maravillosos que son los siervos de Dios con mucha instrucción. Por eso, mientras más comunión con Dios tenemos, mientras más conocemos al Señor a través de su palabra, es como vamos a tener más profundidad. Entonces, hermano, el método de la espada en nuestras reuniones es, hasta que soy el chamaco, no sé si lo oyen ustedes, el método de la espada en nuestras reuniones de discipulado era analizar todo el pasaje y después ver dónde vemos a Dios en algunos versículos, ¿verdad? Después, ¿qué vemos de las personas en ese mismo pasaje? ¿Qué promesa hay en todo el pasaje? ¿Y qué hay que evitar en todo el pasaje? Lo que hizo mi hermano Ángel y mi hermano Luis fue algo mucho más profundo. Ellos usaron las 4
las 4 maneras de analizar el pasaje, que no son las únicas, ¿verdad? Pero las 4 más normales preguntas que se le hace al pasaje, lo hicieron en cada versículo. Y ese es el método verso a verso. Y me encanta. Y es el método más profundo. Y no solo hicieron eso, sino que hicieron el contexto, porque empezaron a buscar versículos que nos aclararan y nos explicaran el por qué piensan que esa es la interpretación correcta del versículo. Acuérdense que una cosa es el contexto del pasaje, y otra cosa es el contexto del libro en que están haciéndolo, y otra cosa es el contexto de toda la Biblia o del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y luego el contexto histórico, en qué parte se dio, a quién se dio, y de esa manera uno va quitando falsas interpretaciones hasta decir, pues esto es esto es aquello y esto es aquello, y uno va creciendo. Yo ya no creo lo mismo que yo creía hace 15 años, hace 20 años. He corregido. Mientras más profundidad, mientras más conocimiento de la Biblia y de la cultura hebrea y demás, pues vamos a entender, esto lo hicieron, por eso entonces como que dicen, uy, hasta que me cayó el 20, decimos en México, ¿verdad? Bueno, los de mi edad, ya los demás ya no saben lo que es el 20 ni los teléfonos de moneditas, ¿verdad? Ya nadie de esta generación conoce eso. Ok, hermanos, muchas felicidades a todos por participar, la verdad lo hicieron. Algunos estaban meditando, ¿verdad? En su corazón. Qué bueno, pero quisiéramos que también participaran todos. Así que gracias por estar aquí, especialmente oyendo mi hermano Enrique López y familia, mi hermano Dino también, que estuvo ahí buceando en la quebrada, echándose unos clavados a la palabra de Dios. Aleluya. Y todos ustedes, hermanos, qué bueno que están aquí. ¿Alguien quiere compartir algo? Dígame. Sí, quisiera leer en Mateo 12, 32. Muy bien. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En el 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aquí es lo que les pasó a Ananías y a Zafira, me imagino que es lo que pecaron contra el Espíritu Santo, por eso fue lo que pasó. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. No quiero dar mucha teología de esto, vamos a dejarlo ahí porque es importante este versículo, ¿no? Mentir contra el Espíritu, tentar al Espíritu de Dios, tentar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Híjole, de la Trinidad, ¿cómo decirlo sin que suene herejía? Las tres personas de la Trinidad son santísimas, pero creo que el Espíritu Santo es lo más delicado de Dios, lo más, ¿cómo decirlo? Es que en palabras humanas suena herejía, pero digamos que el Espíritu Santo, Cristo lo dijo, toda blasfemia contra el Padre será perdonada, toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Claro, ahí el contexto es blasfemia, y eso ya es algo un poquito más fuerte. Sin embargo, en este pasaje podemos ver que simplemente tratar de jugarle al vivo y proponer a prueba al Espíritu Santo diciendo, no me va a descubrir, puedo engañarlos, les voy a hacer creer a todos que soy muy dadivoso, que yo soy igual que los demás, que tuve un gran corazón por los pobres, y tratar de engañar ahora, a lo mejor ellos no se dieron cuenta que era el Espíritu Santo, pero precisamente su corazón, como dijo mi hermano Ángel, no estaba todavía convertido, porque cualquier persona convertida puede darse cuenta de que no está engañando al pastor, no está engañando a los ancianos de la iglesia, no está engañando a la nueva generación en Cristo. ¿A quién estamos engañando cuando tratamos, o quién pretendemos engañar? Dígamelo ustedes, dígalo con todas sus palabras. ¿A quién? A Dios, al Espíritu Santo,
al Espíritu Santo. Imagínate si uno de los atributos que hoy resaltamos es la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todas las cosas, ¿cómo se nos ocurre pensar que vamos a engañarlo a Él? Bueno, lo que pasa es que no estábamos conscientes, como Ananías y Zafira, que al que estamos engañando o tratando de engañar, ¿es a quién? A nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, pues, dejémoslo ahí. Qué gran ejemplo, qué gran enseñanza tenemos en este pasaje, qué gran aplicación del servicio de la iglesia en la segunda parte. Y el siguiente equipo le va a tocar, hermanos, seguir con el capítulo. Yo creo que así cortito le sacamos más jugo. ¿Qué les parece? Yo creo que hemos cometido un error de hacer los capítulos tan largos para un solo equipo. Me gustaría que fueran partidos, ¿verdad? Y miren cuánto jugo le sacaron los hermanos. De veras, dejaron la cascarita así, pero... Ya chupadita. Ya chupadita, ya. Pastor, esa es una pregunta que tenía. Usted tiene, o no sé si yo soy el único que estoy así, que no sabía, pero tenemos la programación de a quién le va a ir tocando, porque yo creo que es muy importante, como comentario también, que lo sepamos de anticipación, porque es muy diferente. Le tiro un versículo y piénsele ahorita qué es lo que ve. Tienes razón, tienes toda la razón, hermano. A traerlo que podemos estudiar y, como usted dice, buscar los contextos de dónde dice esto. Bueno, si no lo tenemos, yo pienso que sería bueno tener la programación, por ejemplo, cada lunes que terminamos, la siguiente semana le toca a este grupo. Porque yo me di cuenta porque mi esposa me dijo, no, si les toca a nosotros, les toca a ustedes. Entonces, por eso yo le pregunté a usted y me preparé desde el sábado. Qué bueno. Entonces, perdón, que se me pasó la semana pasada al final de la reunión decirles en público a quién le toca la siguiente. Pero sí, queremos que el equipo, ¿se acuerdan cómo estábamos divididos por equipos de servicio antes de la pandemia? ¿Verdad? Y en un equipo hay hombres y mujeres. Entonces, al equipo le toca en esa semana. Si a ti como varón te toca el lunes Hechos 5 del 1 al 16, el miércoles a las mujeres de tu equipo les toca Hechos 5 del 1 al 16 en su reunión de discipulado. Muy bien. Entonces, ahorita estoy arriba, no estoy en mi oficina, no tengo la hoja conmigo en este momento, pero si me dan un chance, subo y bajo, o si no, termino la reunión porque ya es un poco tarde y les envío a todos el texto para que quede claro quién le toca la siguiente semana. Es lo que voy a hacer, hermanos. Así que discúlpenme, siempre recuérdenme, por favor, antes de que termine la sesión, a quién le toca seguir adelante. ¿Sale, hermanos? Pero muchas gracias. Ok, la otra, brother, nos vamos a estar reuniendo ya mensualmente, físicamente. Nos va a tocar igual. Buenísima. ¿Quién va a organizar o cómo lo vamos a hacer? Buenísima, bueno. ¿Vamos a ir con esto o va a ser diferente? Ese es otro calendario. Acuérdense que antes de que tuviéramos la pandemia, el discipulado era solamente una vez al mes. ¿Se acuerdan? El último viernes le tocaba a las mujeres y el último sábado nos tocaba a los hombres. ¿Se acuerdan de eso? Ese era nuestro único discipulado. Lo que tenemos es células de discipulado los jueves. Eso sí teníamos para todos los que querían, no todos estaban. Y el último sábado invitábamos a todos los hombres a estar. Por ejemplo, ahorita no están todos, ¿verdad? Estamos, la tercera parte de los varones estamos aquí, quién sabe dónde andarán los otros, ¿verdad? Pero la próxima semana le toca ¿a quién? A Javier Gracia. Al equipo de Javier Gracia. Gracias, mi amor. Ya vi que me está... Javier Gracia le toca la próxima semana. Ahorita les vamos a decir de qué versículo a qué versículo del capítulo 5, ¿ok? Pero ese es un equipo. Y los que ya teníamos programado el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, a esos les toca en vivo, en mi casa o en la casa de alguno de otros hermanos. Las casas grandes, las que tienen un patio grande, son las que vamos a escoger para reunirnos en vivo. Entonces, una vez al mes, con nuestra mascarilla y guardándola a Susana a distancia, entonces vamos a
vamos a estar juntos en vivo, compartiendo la mesa del Señor, la palabra y conviviendo juntos. Amén. Eso va a ser una vez al mes, pero eso les toca a los que ya estaban programados por mes. Les voy a pasar el calendario de los meses, pero este discipulado semanal, que apenas lo estrenamos en la pandemia, es precisamente pues con los equipos que ya estaban, pero nos va a tocar así que más tiempo, ¿verdad? Cada 6 meses. 6 semanas. Cada 6 semanas nos toca analizar la palabra del Señor. Y cada 4 meses... 2 veces al año. Y 2 veces al año, cada 6 meses, nos toca organizarlo en vivo. Repito, cada 6 semanas nos toca descubrir. Y cada 6 meses nos toca organizar la reunión en vivo. ¿Fui claro? Este mes le toca a Carla y a Luis. Este mes, Luisito, te toca a ti. Luis y Carla, te toca a ti este mes organizar la reunión en vivo. Decide tú a dónde la quieres hacer. Las casas que se pueden programar son las siguientes, las que yo sugiero. La casa de Javier Gracia es grande y tiene un patio muy bonito. La casa de Braulio tiene un patio muy grande y puede ser ahí. La casa de Gustavo Ordóñez también tiene un patio grande y puede ser ahí. Entonces, son las 3 que yo conozco más grandes y más abiertas, porque necesitamos hacerlo en un lugar abierto. Acuérdense que no tenemos el permiso de meternos mucha gente en una sala, mucha gente en una cocina. No es correcto. Si estamos hablando de una cosa, no podemos predicar y hacer lo contrario, ¿verdad? Aquí en mi casa caben todos, pastor. Sí, todos paraditos, yo creo, ¿verdad? Todos ahí parados. Todos. Pero dice, pero tengo un pasillo bien grande, ahí nos podemos poner las sillas, ¿verdad? Un pasillo bien grande, ahí podemos poner una silla. Hermano, todo lugar es posible. En un lugar abierto, todo lugar es posible. Y también puede ser en un parque, hermanos. También puede ser en un parque. Así que ustedes escojan organizadores y nos avisan. Luis, Carla y compañía, les toca a ustedes el último... Ahora, atención, para que no haya desfasamiento de los discipulados, las mujeres quedaron que el último miércoles de cada mes es su reunión. Y nosotros sí, el último sábado de cada mes. Ese es el cambio, para que no se vean. Ya el viernes ya no. ¿Por qué el viernes no? Porque el viernes le toca a los jóvenes y no queremos que se pierda eso. ¿Perdón, amor? Ok. Estábamos explorando la posibilidad de cambiar con los jóvenes el último miércoles y ya llegó la respuesta. Ya dijeron que sí. Entonces, corrijo, hermanos. Los jóvenes aceptaron que el último viernes no lo van a tener, sino lo van a cambiar al miércoles. Ellos, como lo hacen por Zoom, está bien. Pero yo lo que no quería es que se dejaran de reunir físicamente, mi amor. ¿Se reunieron ya? Ok. Entonces, como su reunión oficial de ellos es el segundo viernes de cada mes, no afecta. Pero si quisieran hacer otra reunión, pues que no afecte. Pero ellos sacrificaron el último viernes por Zoom, cambiarlo a miércoles para que volviéramos. Entonces, ya dijeron que sí, para que volviéramos viernes y sábado. Entonces, corrijo, hermanos, esa es la última noticia. El viernes y el sábado sí nos vamos a reunir el último viernes de cada mes y el último sábado de cada mes. Porque la hermana Carla no puede los días miércoles reunirse físicamente. Entonces, por amor a uno, por amor a dos, se hacen los cambios. Amén. Si todos podemos. Entonces, en este caso, repito, le toca a Luis y a Carla el último viernes y sábado de este mes. Ok. Solamente el 25 nosotros no vamos a poder, la familia Ordóñez. Ay, Dios mío. Bueno, por eso no me gusta dar avisos así hasta tener el calendario aquí en la mano. Discúlpenme, hermanos, no lo tengo a la mano y hay muchos cambios. Pero esa es la señal original. Después les daremos la señal particular a cada uno de ustedes. Okay. Así que, hermanos, vamos a tener que hacer unos cambios. Y después les explico por qué, no en esta grabación. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.